súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Como pudieron observar en el tráiler, parcero, esto ya es inevitable. La cuenta regresiva ya comenzó. La COD.NET tiene como fecha iniciar el día 5, hora de Colombia serían las 11. De igual manera les estoy pasando acá el horario a la hora que iniciará en diferentes países. ¿Y por qué esto es tan importante y por qué todo el mundo está hablando de esto? Pues sencillos, parcero. Aquí se va a anunciar en la fecha del lanzamiento de Warzone Mobile, las nuevas características, detalles del juego y jugabilidad en vivo. No solamente se va a hablar de Modern Warfare 3 ni de Warzone, sino que también se va a hablar de Warzone Mobile. Ay, Kraken, pero ya todos sabemos que Warzone Mobile va a salir el 10. Pues eso es lo que todos creemos. ¿Recuerdan en este anuncio? Cuando anunciaron a Warzone Mobile que saldría junto a Modern Warfare 3, bueno, la gente hizo conjetura y como dijeron que iba a salir junto a Modern Warfare 3 y Modern Warfare 3 ya tiene fecha que saldrá el 10 de noviembre, entonces la gente concluyó de que Warzone Mobile saldría el 10 de noviembre junto a Modern Warfare 3. Pero esto solamente son conjeturas y hasta que no haya algo oficial no se puede asegurar esto. Y el evento oficial que va a asegurar esto es la COD.NET. Además hablarán algo al respecto con los dispositivos de gama baja o gama media. Lo que sí es seguro es que van a hablar de los dispositivos móviles y de lo nuevo que va a traer. Y entre los nuevos estas armas, como ustedes pueden observar, que nos filtraron el día de ayer, nuestro filtrador estrella. Bueno, Kraken, pero eso a mí no me interesa. Yo tengo el problema del error de GPU y bueno, ¿eso en qué me afecta a mí o en qué me beneficia a mí esa noticia? Pues solo le puedo decir que tienen que estar pendiente a este en vivo porque conoceremos muchos detalles y recuerden que yo les estaré haciendo un resumen de todo lo que se habló de los nuevos dispositivos que vendrán a futuro. O sea, que los agregarán para que puedan jugar Warzone Mobile. Kraken, ¿y qué pasará con las personas que sufren de este error? Yo no he podido jugar desde hace tiempo, bro. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, esto lo he explicado como 1.000.000 de veces que es lo que tienen que hacer para quitar este error. Es muy fácil, pero he notado que muchas personas no saben hacerlo y siempre llegan a comentarme en el grupo de WhatsApp cómo se arregla este error. Por eso siempre les traigo este video. Lo primero que tienen que hacer es eliminar su VPN, el que estén utilizando, sea el cual sea, y descarguen el que les estoy dejando en este enlace. Tiene que ser exclusivamente ese. Que ya yo lo tengo. No, elimínalo. Dale clic a ese enlace y descárgalo. Así podré estar seguro que estás descargando el mismo y que estás utilizando el mismo que yo utilizo. Ustedes han visto en el en vivo cómo entro a jugar. Y he entrado con el ping o los MS en 263 y puedo jugar normal. Una vez que lo descargues simplemente tienes que abrirlo. Cuando lo abras y ya te logues con tu cuenta, o sea que ya metas tu cuenta de Warzone Mobile, te va a entrar al lobby, te va a dejar pasar hasta aquí. Pero tienen que tener en cuenta esto, chicos, esperen que cargue el juego, no se desesperen hundiéndole enseguida. Tiene que aparecer aquí en amarillito, porque eso a veces aparece en gris. Entonces tienen que esperar que aparezca en amarillito para que ustedes puedan darle clic en jugar. Cuando estén ahí tienen que apagar el VPN en ese momento. Colocan el Warzone chiquitico en superposición, le dan desacelerar y vuelven a entrar únicamente al juego. Ahora sí, esperan, si ustedes quieren pueden esperar o contar hasta 10, se pueden meter en ajustes, si quieren pueden revisar que aquí no tengo el VPN activado y me sale esto, no se puede conectar. Ojo, no a todo el mundo le puede salir igual, pero si le sale esto, ustedes simplemente hagan lo que estoy haciendo yo. Miren, a mí no me está dejando jugar, aparentemente no puedo jugar. Pero yo me meto en ajustes, comienzo a revisar los controles. La idea es como darle tiempito, ¿no? Que se desconfigure el juego, por lo menos ambiente con el VPN o bueno, con el internet que ustedes tienen actualmente. Lo intentan nuevamente y como pueden ver ya comenzó a buscar partiditas. A mí no, o sea, por mí no hay problema, yo siempre entro. Y si no me deja entrar en ninguna, cierro y vuelvo y lo intento. Y supongamos que tú haces esto otra vez y tampoco te funciona, pues cierro y busco otra región. Y si aún así no logras entrar, cosa que yo ya veo como imposible,
tienes que hacerte un diagnóstico a tu internet. Por lo general yo siempre entro en Australia o Latinoamérica. Europa todavía no he probado, no he entrado en Europa, pero en Australia y Latinoamérica sí entro. Soy de Colombia y nunca me ha afectado en nada para poder ingresar. Supongamos que a ustedes sí les está afectando y ya hiciste estos pasos. Revisen el internet, recuerden que tienen que tener megas de subida. Si tienen 2, 4 megas de subida no sirve el internet, porque los juegos en línea por lo general necesitan megas de subida, no tanto las de descargas, sino las de carga. Y si tu internet es muy malo, pues ya toca buscar un amigo que tenga el internet bueno y que te invite, o cambiarte de empresa y colocar un internet súper bueno. Para la gente que usa Huawei, que tiene Kirin, como les dije en el anterior video, parcero, se puede llegar hasta el 100%. Solamente tienen que colocar su dispositivo en ahorro de energía, la batería en ultra ahorro de energía, y él cada vez va cargando. Cada vez que él carga un porcentaje o carga un poquito, pues termina crashándose. Pero cuando se crashea, pueden volver a entrar nuevamente y él sigue cargando. Y cada vez se crashea, ustedes vuelven y entran, y cada vez va a ir cargando un porcentaje, y así hasta llegar al 100%. Y cuando lleguen al 100%, pues los va a dejar pasar. Obviamente aquí les va a salir todo normalito como a todo el mundo. Les va a dejar colocar su cuenta, que tienen que activar el VPN. Pero cuando pasen de aquí solamente los va a dejar hasta el lobby. O sea, hasta aquí, porque aquí comienza a cargar los shaders. Y el problema con los shaders no es que se te descarga un porcentaje y vuelves y entras y otra vez te va a cargar otro porcentaje, o se va a quedar cargando por el porcentaje que te dejó. No. El problema es que si se cierra, los shaders se reinician, a lo que tienes que volver a descargarlo nuevamente. Y cuando comienzan a descargar los shaders nuevamente, se termina crasheando el dispositivo móvil. En pocas palabras, apenas comienza a descargar los shaders, te saca del juego. Y al sacarte del juego, vuelve y se reinicia la descarga de estos shaders, lo que es un bucle infinito de nunca terminar, ya que se termina crasheando cada vez que descarga los shaders. Lo único que podemos decir es que ya estamos a punto de llegar. Esto es un avance. Sabemos que Warzone Mobile lo pueden correr los Kirin, solamente que no están disponibles, o pareciera que el juego sea detectado por algo y termine cerrándose automáticamente. Apenas tenga más noticias sobre esto, se la estaré trayendo. Por eso les digo, no se pierdan la COD.NET, que además van a dar regalitos, obviamente, por asistir, y esto no queda nada mal. Ahora, si tienen preguntas, cualquier tipo de preguntas, déjenmelo en los comentarios, chicos, que yo estaré haciendo un video con las dudas que ustedes me dejen en los comentarios. O sea, puedes decir: Kraken, necesito que me hagas un video de esto. Kraken, necesito que hables de esto. Kraken, te voy a pasar un video cómo corre mi dispositivo gama baja, gama media o gama alta. Lo que sea, bro, yo estaré leyéndolos, estoy escuchándolos y siempre los leo. Y sé que ustedes lo han notado porque siempre saco un video saludando a mi comunidad B. No haciendo más, me despido. Chao, chao. You ain't see me activated. You better